Shihan Falcone comienza la práctica en el año 1970 con Sensei Satoshi Takemura, Goju Ryu Jundokan, desde 1970 a 1990. Cuando decide radicarse en Japón con la gran colaboración de Sensei Akamine de Matsubayashi, comienza a viajar a Okinawa a buscar conocimientos y perfeccionamientos con Higa Seikichi Goju-ryu Shodokan hasta 1997. Fallece y Tetsuhiko Hokama Sensei Goju-ryu Keishinkan, y gracias a las gestiones del sensei Gerardo Kantori de Shinshikan Karate Doko Budo, Hokama Sensei, siendo maestro consejero, le otorga la graduación de octavo dan. Pertenece a la organización Ryukyu Kobudo Ryukonkai del Kotaro, hija Kansho Sensei y su hijo Mitsu Tadayashi. Entonces, adelante, Rubén Falcone, lo estamos escuchando. Bueno, como dijo usted, Sensei Estefano, soy uno de los alumnos más viejos en actividad de Sensei Takemura. Practiqué con él 20 años y en esos años con Sensei Takemura tuvimos la experiencia de poder participar en el dojo, en el karate tradicional que él enseñaba, y al mismo tiempo tuvimos la posibilidad de poder estar en el ámbito federativo. Estamos hablando del año 1973-74. En esa época, en el año 73 y 74, la escuela Shudokan, a cargo de Augusto Delfort, González Sensei y de Oshima Sensei, ellos crearon la Federación de Karate de la República Argentina. Esa federación a nosotros nos dio la posibilidad y la apertura de participar en muchos eventos que organizó esa federación. Fue la época de oro del karate, me parece, porque cuando ahí el Sensei Pimentel escuche más adelante lo que voy a contar, yo tuve la suerte de poder competir y de poder participar con grandes practicantes de karate. En esa época la federación, estamos hablando ahora del karate deportivo, en esa época la federación hizo una apertura muy grande a nivel nacional de lo que era karate. Entonces nos encontramos dentro de ese ámbito federativo con escuelas muy importantes, la Shudokan, la Itosukai de Cándido Gameslapa, la de Oscar Higa Kyudokan, la de Brickman en ese momento, la de Juan Carlos Rodríguez de La Plata. Después tuvo un acercamiento del Sensei Inoue y estaba la escuela de Sensei Takemura. Éramos varios. Y cada escuela tenía grandes competidores. De lo que yo recuerdo, por ejemplo, la Shudokan, ahí que está el Sensei Pimentel, el equipo competitivo en ese entonces, en donde el Sensei Augusto Delfos González era el director general de arbitraje, el Sensei Oshima era el director en kata, y Cándido Gameslapa de la Itosukai era el director de kumite. Esas tres cabezas de distintas organizaciones organizaban lo que era la vieja FKRA. La Shudokan, por ser la escuela anfitriona y la que fundó la organización, tenía un nivel de competencia extraordinario. Miguel Sánchez, Cravero, Aloe, Adolorato, Pimentel, Chipola, de los que yo me acuerdo, Montequín, Calayo, y venía Kawakami, todo un montón de gente que hemos vivido una época
extraordinaria en el karate deportivo. Lo mismo pasaba con la escuela de Leito Sukai de Gámez Lapa, con Goyo Morinigo, Delirio Sotelo, Carabajal, Pichi, Daniel Amoroso, Tristán. Esa época en la cual participamos dentro de ese ámbito federativo, la federación empezó a crecer y empezaron los famosos torneos del Cono Sur. En el año 1974 tuve la suerte de participar en Paraguay. Te recuerdo que nos había atendido el maestro, el profesor Valiente. Y en aquella época había un gobierno militar, estaba Stroessner, por lo tanto que nos mandaron siempre lo recuerdo, nos mandaron a un distrito militar. Estuvimos ahí, practicamos el polideportivo y bueno, la pasamos muy bien estando en Paraguay. La federación, en el año 1975, participa del campeonato mundial en Long Beach, en Estados Unidos. Y en el año 1980, en España. Y en 80 países califica quinto. O sea que estaba muy, muy bien esa época la FKRA. Después empezó a decaer, la gente de la Judokan, Augusto Delfo González, se va a la FAC, estuvo muchos años dentro de la FAC con el Sensei Mañón, y bueno, y paralelamente quedó la FKRA, que la seguimos manteniendo. Estaba la sede central, o la sede social, en el Club Unidos de Pompeya, donde enseñaba en ese momento mi maestro, Sensei Satoshi Takemura. A nivel deportivo hemos vivido toda esa etapa, desde los 70 hasta los 80, y después, bueno, nos hemos dedicado, por lo menos yo, desde el 70 hasta el 90 con Sensei Takemura. El Sensei se radica en Japón, me dice, yo me voy, se va a tener que hacer cargo de la escuela. Eso fue en el año 1990. Gracias, como dijo usted recién, gracias a las gestiones que hicimos con el Sensei Akamine de Matsubayashi, viajamos por primera vez. La primera vez que voy a Okinawa, yo ya tenía formación del Goju-Ryu Yundokan de Sensei Takemura, y hacemos contacto con la escuela Shodokan de Seikichi Higa, en la cual estuve 10 años, hasta la muerte del Sensei. En ese interín nosotros habíamos integrado la Federación Argentina de Karate Okinawense, la FACO, en la cual participamos del precampeonato mundial en 1995 y del campeonato mundial en el año 1997. Eso nos dio una fuerza importante, ya que habíamos recibido el apoyo de la gobernación de Okinawa. Trajimos a la Shodokan en la Argentina, hoy está vigente. Y yo seguí con el camino que me marcó mi Sensei Takemura. Por favor, enseñe lo que le enseñé, divulgue y difunda lo que yo le enseñé. Entonces ya hace unos años, desde que el Sensei Hokama me otorgó la graduación, después de 20 años de estar en quinto, me cayó esta graduación directamente de Japón por Hokama Sensei, ¿no? Entonces, en ese entonces, estuvimos practicando Yundokan, que hoy lo seguimos haciendo, y cuando viajé por segunda vez, yo ya conocía al Sensei Kotaru Hija de la Ryu Konkai. En mis viajes a Okinawa había visitado su dojo. Entonces, a través de la gente de Ryu Konkai en la Argentina, que estaba a cargo Mario Raimundo, el primero que trae el estilo de Kobudo a la Argentina es el fallecido Benito Higa, el hermano de Oscar Higa. Ellos eran representantes del Kobudo Ryu Konkai acá en la Argentina. A la muerte de Benito Higa se hace cargo Mario Raimundo de la Kyudokan y del Ryu Konkai. Junto con ese grupo importante de practicantes de karate y de Kobudo, me piden que nuestra organización sea parte de la Ryu Konkai en Argentina.
Entonces, como teníamos una base del Kobudo de Matayoshi, que es muy parecido, no nos costó mucho. El año pasado estuvo el sensei Misutada Hija acá en la Argentina editando seminarios y cursos, asistimos, y ahora en el año 2023 se cumplen los 50 años de la escuela. Nos pidió si podemos viajar y estamos haciendo un esfuerzo, esperando a ver qué pasa con esta economía, ¿no? Que tanto nos afecta a todos. Pero es más o menos así, a grandes rasgos, lo que fue nuestra trayectoria dentro de la escuela de Sensei Takemura. En lo que respecta a Sensei, propiamente dicho, el Sensei nació en el año 1938 y falleció en los primeros días de enero de este año, a la edad de 83 años. El Sensei se formó en el Gojo-ryu Yundokan. Practicó desde el año 1954 hasta el año 1962. Dentro del dojo Yundokan fueron compañeros de práctica con Morio Higaonna Sensei. En el año 1962, el Sensei decide venir para Sudamérica. O sea, en el primer instante se radica en Brasil, en el año 1962. En el año 1965 retoma las actividades de karate en Brasil, buscando dojo de Gojo-ryu no encuentra, y entra al dojo de Yoshihide Shinsato, Shorin-ryu Shinshukan. Con él practica y el Sensei Shinsato le da, después de 5 años, el cuarto dan y lo nombra representante para la Argentina. El Sensei Takemura viaja a la Argentina en el año 1968. En el año 1969 estuvo un año enseñando en la sede central del Club Huracán. Y a partir del año 1969 se muda al Club Unidos de Pompeya, en el cual ahí permanece 20 años. En el año 1970 yo empezaba por primera vez, entraba al dojo del Sensei Takemura el 26 de septiembre, o sea que dentro de un mes cumplo 50 años de karate, ya estoy viejo. Y fue un largo trayecto, una larga experiencia muy buena. Participamos de muchos eventos, ya sea federativos, con escuelas invitadas, las viejas exhibiciones del centro okinawense, y la oportunidad y la posibilidad de viajar, ¿no es cierto? A mí Okinawa me dio la posibilidad de que te abre la cabeza, de que hablas con sensei muy importantes, no solamente de Goju, sino también de otras líneas. Tengo amistad con la gente de Kyudokan, Toma Sensei, Onaga Sensei. Y yo aproveché esos viajes, tratando de buscar primero los orígenes de mi ryuja, practicar, buscar perfeccionamiento y aprender más. Entonces volví, seguí yendo varias veces, y hoy estamos aquí en la Argentina, tranquilos, trabajando despacio y ordenado dentro del dojo. No somos muchos, pero bueno, creo que las cosas están así, ¿no es cierto? Lo que yo puedo decir de Sensei Takemura, cuando yo empecé en el año 1970, éramos 4 o 5. No sé si está ahí conectado todavía un señor de España que se llama Raúl Suárez Martínez. Él era mi senpai. Cuando yo entré como un cinturón blanco, el señor Raúl Suárez era cinturón marrón primer Q. Lo mismo era Susumu Higa, también primer Q, que estaban al lado de Sensei Takemura. Ellos nos formaron durante varios años. Después la escuela empezó a crecer, porque Unidos de Pompeya, a pesar de ser un club social y de barrio,
tenía casi 5.000 socios. Era muy fuerte, el Club Unido Pompeya fue siempre muy fuerte en el ambiente del boxeo. Abajo me acuerdo que cuando nosotros practicábamos arriba, abajo entrenaba Horacio Cavallo, Pascualito Pérez, toda gente del boxeo muy importante, y el Club Unido Pompeya se hizo famoso por el boxeo. A pesar de que en el tercer piso enseñaba el sensei Takemura, los días martes, jueves y sábado, los lunes, miércoles y viernes, en el mismo lugar, no era un tatami con los pisos de goma ahora, sino que era un tatami armado, con lona, con aserrín abajo, donde la actividad era judo y karate. En aquellos años, la única actividades que había eran judo y karate. Todavía taekwondo no había entrado y las artes marciales chinas tampoco. Por eso la revista se llama Judo Karate. En aquella época estaban esas dos actividades. Me acuerdo que en los días en que enseñaba judo estuvo un tiempo el sensei Panosian, y después durante mucho tiempo estuvo dictando clases el sensei Yuriyuki Yamamoto de judo. Tenía una amistad con sensei Takemura y cada tanto había un intercambio. Nosotros íbamos al dojo a practicar judo, ukemi, las caídas, y a veces venía el sensei Yuriyuki Yamamoto. Estamos hablando de los años 72, 73, hasta el 75. Mucho tiempo atrás. Eso a nosotros nos dio la posibilidad de crecer. Después empezaron la famosa serie de Kung Fu, después vinieron las películas de Bruce Lee, como todos recuerdan, y el dojo se llenó. Había muchísima cantidad de gente. Pero es como todo, si no... Yo le decía al sensei, ahora que tiene tanta cantidad de gente, usted tiene que cuidar. Y bueno, y el sensei, aferrado a su vieja disciplina, a los 3 meses de los 100 que había, ya éramos 40. Y cuando lo quisimos acordar, éramos los 20 de siempre. Pero bueno, son experiencias vividas con sensei Takemura en la Argentina. Tiene una gran influencia también la escuela de Yoshihide Shinsato de Brasil. Nos invitó, fueron una delegación de acá para allá, y Shinsato vino con una delegación entre 20 y 30 competidores a visitar a sensei Takemura en el Club Unidos de Pompeya. Eso fue en el año 1975, hubo una apertura muy grande que se invitó al sensei Brickman, a Oscar Higa, o sea, a la colectividad de karate en la Argentina se la invitó a todas. Esos fueron los primeros años en los cuales yo transité dentro de la escuela de sensei Takemura. Cuando él se radica, tuve que empezar a viajar, porque quedamos huérfanos. Entonces, lo mejor que podía hacer era tratar de manejarme a través de mis relaciones y de mis amistades. Una de esas es el gran sensei Shigeide Akamine de la Masubayashi. Él me dijo, yo voy a hacer todos los contactos posibles para que vos viajes a Okinawa. Inclusive en los viajes yo hice a Okinawa más de una vez. El sensei Akamine muy gentilmente me cedió su departamento allá, así que estuvimos viviendo en la casa de sensei Akamine en Okinawa todas las veces que fuimos. Muy pocas veces estuve en un hotel. Y inclusive en el campeonato mundial hubo gente de la Kidokan, de Carlos Frank de San Luis, que nos encontramos allá, que también que no tenían en ese momento, como el campeonato mundial había 55 países, estaba todo lleno Okinawa, no había pieza, hoteles, no había nada, y bueno, como anécdota que le tengo para contar, éramos como 20 en un departamento. Le digo, ¿dónde vas a ir? Vení con nosotros. Le pedí permiso a sensei Akamine y todos estuvimos ahí y la pasamos re bien. Tengo una gran amistad con los hermanos Frank, con Renato Graciosi, con toda la gente de Higate, ¿no? Lo mismo tengo una gran amistad con la gente de Kidokan. Con Mario Raimundo hace 40 años que lo conozco, a Daniel Soria, él imparte clases de Kobudo en mi dojo, ya que enseña Ryu Konkai y nosotros somos parte de eso. Y bueno, esto es un poco el resumen de lo que he vivido con sensei Takemura, ¿cierto? En lo que respecta a Goju Ryu,
3 corrientes de Goju-Ryu enriquecieron mi estilo. Durante 20 años estuve en Yundokan con el Sensei Takemura. Durante 10 años estuve en la Shodokan de Seikichi Higa. Y durante 6 años más estuve en la Meibukan de Meita Tsuyagi. Esas 3 corrientes enriquecieron nuestros estilos. Nosotros seguimos haciendo Yundokan, no mezclamos, pero sí tenemos partes técnicas que hemos adquirido de esas escuelas a las cuales yo les hago referencia, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con el sensei en Okinawa, con Seikichi Higa y con Meita Tsuyagi, y empezamos a tocar un poco la historia de Goju-Ryu. Cuando hablamos de Goju-Ryu, tenemos que primero remontarnos al viejo y al antiguo Nahati de Higashio Nakanryo. De ahí viene el Goju-Ryu. Cuando hablamos en profundidad de Goju-Ryu, como decía el Sensei Higa, lo más importante, no interesa qué ryuja de Goju-Ryu sea, lo más importante dentro de Goju-Ryu es el kata Sanchin. Entonces, cuando nosotros abordamos el estudio de un kata tan emblemático como Sanchin, es necesario buscar en las raíces de lo que hemos recibido de nuestro maestro, para así poder comprender íntimamente todo y cada uno de los secretos que encierra. El karate, principalmente el karate okinawense, es una mezcla de estilos del sur y del norte de China, con otras técnicas autóctonas de Okinawa, pasado por el tamiz, como por así decirlo, de la rica tradición japonesa del budo. No pretendo aquí estudiar en detalle la historia de karate, ¿no? Porque si no, la evolución del Sanchin, lógicamente, lleva mucho espacio para explicarlo y dispongo de poco espacio reducido, y la documentación acumulada que tengo es muchísima. Lo que sí sabemos, por lo que me dijo Seikichi Higa en su momento y Hokama, cuando hablábamos allá en su dojo, visitando su dojo, él me decía que el Sanchin llegó de Okinawa, procedente del sur, concretamente de la provincia de Fukien. No se conoce exactamente quién lo introdujo a Okinawa. No se sabe si fue Kanryo Higashioka, si fue Kanbun Weichi, o de Weichi-ryu, o si ya se practicaba en el distrito de Kuninda, o Kume, por parte de los descendientes artesanos chinos que estaban instalados en Okinawa en los tiempos de la dinastía Ming, cuando Okinawa se convierte en un protectorado de China. Ahí empieza la verdadera historia del Sanchin dentro del Goju-Ryu. En la historia de Okinawa y en el karate influyeron circunstancias políticas también y económicas de aquella parte del mundo. Cuando el clan Shimazu, o el clan, invade Japón y la Ryukyu, allá en el 1609, el famoso clan Satsuma, Okinawa se convierte en un instrumento de la política del clan, y por ende Japón, manteniendo curiosamente el estatus con China. Y en beneficio propio, porque monopolizando el comercio entre China y Japón, en esa época estaba cerrado. A cal y canto, no había una relación. La relación que había con Japón con China la tenía las Ryukyu, Okinawa, no Japón. Y durante siglos se mantuvieron las formas chinas, sin que aparentemente nada hubiera cambiado hasta que llegó la restauración Meiji en Okinawa y se transformó en una prefectura del Japón. Entonces se formaron 2 bandos en aquellos tiempos: los que eran pro-japoneses, por un lado, y los que eran pro-chino. Por ejemplo, de los viejos maestros, Anko Itosu, por ejemplo, era pro-japonés, y Kosako Masumura
era pro-chino, por ejemplo, ¿no? Para que tengas una idea, nos tenemos que remontar a esa época tan antigua de lo que era el karate y la necesidad de saber karate. ¿Qué sabemos de Kanryo Higashiyama? Sabemos que nació en el año 1853, en Naha, Nishimura. Había nacido en una familia venida a menos. También sabemos que su padre murió en una pelea. Tenía problemas físicos el sensei Kanryo Higashiyama. Era asmático. Entonces, a la edad de 16 años, comienza a practicar con Aragaki Seijo. Aragaki Seijo era el intérprete oficial, traductor de las embajadas chinas en la Ryukyu. ¿Qué le enseña Aragaki Seijo a Kanryo Higashiyama? Toudi. En esa época estuvo 3 años Higashiyama Sensei practicando con Aragaki Seijo. Durante 3 años, hasta que tuvo que marcharse a China, a las embajadas, porque era el traductor oficial. Antes de su marcha, al joven Higashiyama, con 16 años, lo pone a cargo de otro maestro, Taitei Kojo, que en Okinawa lo conocían por Koshiro, año 1837-1917. Estamos hablando de una época bastante antigua. Quien continuó su práctica y su formación con Yoshimura Chomei. Según Patrick McCarthy, en su famoso libro del Bubishi, por los estudios que ha hecho, una eminencia como el que tuvimos el sábado pasado con Andreas Quatz, él ha especulado mucho acerca del verdadero viaje de Higashiyama Kanryo a China, y él cree que probablemente fue portador de algún mensaje en esa época. Desconocemos si era cierto o no, lo que sí que es indudable que Higashiyama Kanryo fue introducido en un ambiente pro-chino. Todo lo que aprendió, lo aprendió del ambiente de China, ya sea en Kumé o en Fukien. Tampoco podemos olvidar que la China vivía tiempos muy convulsos, proliferación de sociedades secretas, conspiraciones contra el gobierno de los Qing. Todo eso está documentado por Patrick McCarthy y por 2 estudiosos que yo los he seguido bastante. Uno es el señor Mario McKenna y el otro es Joe Swift. Los 2 son miembros de la asociación Research Society de Okinawa que lidera el Sensei McCarthy. Eso a nosotros nos dio la posibilidad de estudiar en profundidad y de investigar, por lo que yo investigué en Okinawa, los orígenes de Goju. El Goju Ryu, que quiere traducido es mitad blando y mitad duro, eso es Goju. Tenemos una idea concreta de lo que estamos haciendo. Cuando analizamos los 2 estilos, tanto Goju-ryu como Uechi-ryu, los viejos maestros hacían énfasis en el kata sanchin. Por eso es interesante hablar de esto, porque escuchando a Seiko Toyama de Uechi-ryu, él decía que estuvo casi 6 años practicando un solo kata, sanchin. El maestro lo tuvo ahí. Entonces, cuando analizamos esa forma de entrenar y de practicar en ese karate antiguo, nos damos cuenta que cambió la forma de enseñar, ¿no es cierto? Hoy es más didáctico y es otra cosa hoy el karate. Inclusive hace 50 años atrás, los que están ahí escuchando estas palabras, no me van a dejar mentir de que antes en los dojos eran más estrictos. El sensei no te permitía hablar, no te podías permitir hacerles preguntas por las técnicas,
practique, te decía. Entonces te quedabas con las ganas de saber qué es. Entonces, con esa mentalidad cerrada, muchos de nosotros nos hemos forjado en ese karate y muchos de nosotros hemos asimilado esas enseñanzas de los maestros en Argentina. Hace 50 años atrás, la grabación más alta que había en karate la tenía Sensei Akamine, por ejemplo, cuarto dan. Estamos hablando de un cuarto dan. Hoy esa grabación es prácticamente la mitad de la mayoría de lo que tienen grabaciones. Cambió mucho el karate. Por eso cuando yo hablaba con Saiko Toyama y él me decía, yo hago Uechi-ryu, 8 katas en Uechi-ryu, me parece que es una barbaridad. Estamos hablando de 8 katas. Entonces, si pensamos la cantidad de katas que tiene Shorin y la cantidad que tiene Shito, entonces ahí nos damos cuenta de la evolución y de lo que cambió a través de los años el karate, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a Higashio Nakanryo, sabemos que en una primera instancia me decía Hokama Sensei en Okinawa, que todos decían que había aprendido con un chino en Okinawa, Xian Son Jian se llamaba, que no se sabía bien si era un maestro consejero militar o si era un artesano del bambú o si era un zapatero. Ahí hay una historia oscura del karate, y como el karate, propiamente dicho, es la mayor cantidad de historias son orales, no hay nada escrito. No quedó mucha documentación escrita. Así que cuesta entender un poco la historia de karate, y hay que profundizar y hay que ir a los orígenes. Entonces necesito hablar con alguien que tenga una idea de lo que me está diciendo. Entonces, hablando con Hokama, me decía, en China, Higashio practica con Ryu-Ryu-Ko. Es un famoso maestro chino, que en realidad no se sabe bien. Sí dominaba el estilo de grulla blanca. Estuvo algunos años practicando, muchos no, porque los permisos que te daban para viajar no eran una estadía prolongada. Así que a veces yo escucho que dicen, no, se quedó 10 años, se quedó 15 años. No se quedó 10 años, 15. Los permisos en ese momento para poder acceder al conocimiento en China necesitaba las cartas de recomendación necesarias para poder practicar. Eran escuelas cerradas. Y en el lugar donde se hospedó Higashio Nakanryo era el Ryu-Ryu-Kan, o sea que era el lugar en China que atiende a los extranjeros. O sea que Higashio Nakanryo en China era un extranjero como lo somos nosotros en Okinawa, Gaijin, por así decirlo. Entonces son numerosos los historiadores como Patrick McCarthy que dieron un aporte grandioso en sus investigaciones, con su famoso libro, el Bubishi. Acá no se ve. ¿Me escuchan? Perfecto, hola, César, ¿me escuchan? Adelante. Hola, ok. Bien. Entonces, volviendo a la historia del creador del Naha-Te y donde deriva el Goju-Ryu, sabemos que un libro de Akio Kinjo, muy importante, en donde investigó Mario McKenna, Omoide Higa Seiko, él decía que Higashio Nakanryo no dejó nada escrito de su bibliografía, porque Seijo Higa, el abuelo de Seikichi Higa, que fue mi maestro, eran amigos de Kanryo Higashio, muy amigos. A las tardes se juntaban en Okinawa,
a tomar el té, el aguamori, y compartían en la plaza de Okinawa, compartían esos momentos que eran amigos, y Higashio Nakanryo les contaba sus aventuras y sus anécdotas de China, porque según Seiyu Higa, Higashio Nakanryo era analfabeto. Entonces, como no sabía leer y escribir, Seiyu Higa, que era su amigo, le leía el diario, la correspondencia. En esa época de Seiyu Higa y Higashio Nakanryo, a las tardes, en la plaza de Okinawa, enseñaba un sifu, un maestro chino, mostraba sus katas, muy conocido en la historia. En los libros antiguos lo conocen por Gogenki. Ese sensei le enseñó a Seiyu Higa, a Miyagi Choyun, a Kenwa Mabuni y a Yabu Sensei. Esos 4 fueron los principales alumnos de Gogenki. Por eso el Shitoryu de Mabuni tiene el famoso kata Ni-Pai-Po, lo aprendió de Gogenki. El Ni-Pai-Po es el kata igual a Sanchin en Goju-Ryu, lo tiene el Shitoryu. Con respecto a Sanchin en China, no lo conocen como un kata. Ellos lo califican como un Qigong kata, más bien un Qigong, que sirve para la energía interior y la respiración correcta. Por eso van a ver que en los estilos de Goju-Ryu la respiración no es como la del Shorin, que es natural. Los katas Sanchin y Tensho son de respiración diafragmática, de tensión dinámica, buscando el enraizamiento y buscando, según el sensei Hokama, me decía, cuando hilás muy finito en Sanchin, tenés que tener en cuenta que es un kata que está destinado al desarrollo de la camisa de hierro, al lavado de médula dentro de la medicina tradicional china y al manejo del ki y de la energía. Eso es Sanchin. Entonces, por eso vas a escuchar a los viejos maestros decir que si aunque hayas practicado durante toda tu vida Sanchin, no necesitas otra cosa. Lo demás no hace falta. Bueno, esta experiencia que he tenido de mis viajes en Okinawa y que las estoy compartiendo con ustedes, ojalá nos pueda seguir ayudando a todos a clarificar un poco de lo que es la historia del karate Goju-Ryu, tanto en China como Kangryu en China, como Goju-Ryu en Okinawa, ¿no? Así que espero que les haya ayudado en este tiempo a clarificar un poco lo que es la ryuja del Goju-Ryu. No interesan los estilos, no importa si es Meibukan, Yundokan, Seigokan, Shodokan. Lo que sí importa que dentro del Goju-Ryu la columna vertebral del estilo es el kata Sanchin. Entonces hay que abordarlo desde otra perspectiva. No es deporte, es un kata de dojo destinado a esos cosas que produce el bienestar del cuerpo, el manejo del ki, la energía, el trabajo de la camisa de hierro. Entonces había otra orientación, el sensei te orientaba de otra manera dentro del dojo. Cuando nosotros estuvimos por primera vez, el sensei nos tuvo casi 3 días haciendo Sanchin contra el espejo, Seikichi Higa. Y inclusive en el piso del dojo, él tiene pintado los pies de la forma en donde hay que apoyar los pies, soltarlos y acomodarlos. Entonces, nos costó mucho poder aprender ese kata con la disciplina que vimos en Okinawa, ¿no es cierto? Pero nos sirvió, es la base. Hoy lo seguimos haciendo. Espero que les haya servido esta pequeña
esta pequeña introducción de mi vida, de mis experiencias con Sensei Takemura y con el Goju-Ryu en Okinawa. Muchas gracias. Preguntas. Muchas gracias, Rubén. Excelente la exposición, muy rica. Vamos a pasar a las preguntas porque tenemos 10 minutos, a las 5 tenemos que cerrar. Y estaba pidiendo que levante la mano ahí Sensei Pimentel. Está pidiendo hacer una pregunta, así que se habilita el micrófono, por favor. Sí, gracias, Carlito. Bueno, profe Cone, muy interesante todo el relato que has dado. Nos has hecho viajar un poco a la isla de Okinawa, que es mi sueño conocer. Muchos Dale, viajes Gerardo. a Japón, pero me dejaste con el ansia de querer tocar esa tierra bendita del karate. Nunca es Quería tarde. hacerte una pregunta sencilla, si me la podés responder. Es tu experiencia con el maestro Tetsuhiro Hokama y su Sí. museo Sí. del karate. Sí. En el museo de Hokama Sensei hay armas que yo vi muy antiguas de Kobudo. Está el libro original del Bubishi, en donde el Sensei Patrick McCarthy, en su investigación y su publicación del Bubishi, tuvo que recaer con Hokama Sensei, con Iken Tokashiki. La línea de Goju-Ryu de Hokama es muy particular, porque su vida, Hokama Sensei viajó mucho por Indochina. Estuvo en Vietnam, en Laos, en Birmania. Entonces tiene, a pesar de que hace Goju-Ryu, él tiene mucha riqueza de esos lugares de China, de Indochina, en donde llevó varios estilos a Okinawa. Él maneja los palos cortos de Kali, tiene un profundo conocimiento de Kyusho, que es los puntos vitales del cuerpo. Y este año, no, el año pasado, la gobernación de Okinawa lo declara Patrimonio Cultural Viviente. Es una persona que tiene muchísimo conocimiento y es muy abierto al mundo. Inclusive es un sensei cuestionado, porque él dice, a veces discute con algunos sensei de Okinawa, como me decía en una charla, me dice, ellos no conocen el karate que hay afuera, pero porque nunca salieron. Y yo les digo que el karate de afuera es muy bueno. Digo, sensei, el karate de afuera lo aprendimos de ustedes, el patrimonio cultural es de ustedes, sí, pero el karate que se enseña afuera es muy bueno, me decía. Y hay algunos sensei que nunca salieron de Okinawa y lo cuestionan. No te confundas, le decía Hokama. Que vos seas okinawense no quiere decir que sos el mejor. Tenés que salir para afuera para ver lo que evolucionó karate fuera de Okinawa. Y es verdad, porque si analizamos que se cumplieron casi 80 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a partir de ahí el karate se desparrama, se distribuye en todo el mundo. Hoy hay 60 millones de personas que practican y 130 países que hay karate. Y eso Hokama lo tiene claro, ¿sabes? Es por eso que siempre, cada vez que lo puedo visitar, me impresiona. Me impresiona porque está en lo viejo que tiene su museo antiguo, incalculable e invalorable, y su forma de ser, moderna, actual, ¿entendés? Él una vez me dijo, con esto te resumo, él una vez me dijo, ¿usted viene a practicar acá? Sí, sensei, digo, sí, vengo, ¿cómo que no voy a venir? ¿Sabe a qué viene? Y vengo a aprender. ¿Sabe cómo le decimos nosotros a eso? Digo, no, sensei, por favor, ¿me puede decir cómo se dice? Eso se llama Suhari. Uy, sensei, por favor, ¿me lo puede explicar? Sí, cómo no. Su, para nosotros, es información. Ja, formación. Ri, transformación. ¿Cómo es eso, sensei? Usted va a venir a buscar información acá a Okinawa, ¿no es cierto? Sí, bueno. Después de unos cuantos años en su dojo, usted va a tener una formación. Y después de unos cuantos años, esa formación se va a convertir en transformación. Usted tiene que venir a buscar lo viejo para llevarlo al presente para mejorar su futuro. Esas fueron las palabras de Hokama, ¿sabes? Y me llenó bastante. Espero que te haya servido.
Buenísimo, buenísimo. Gracias, Bien. Mentel. Marta quería hacer una pregunta, adelante. Voy a tratar... Ah, mira, me veo y todo. Sí. Hola, Se me Marta, ¿cómo corta. estás? Después para No, escuchar voy a cortar. Bueno. Yo le más quería joven, preguntar... Gracias, gracias. Primero, muchas gracias. La historia que contaste fueron muy interesantes. Y yo, desde mi absoluta ignorancia sobre el tema, te quería preguntar si lo que contabas de, no recuerdo el término, la terminología del trabajo que contaste recién de limpieza de médula, si tiene Sí. algo que ver con el Xi Shui Qing del Qigong. Exactamente. Para que tengas una idea, el Sanchín en Okinawa está visto como un kata, ¿no es cierto? Pero en China no. Para los chinos son ejercicios de Qigong, de energía interna. Entonces necesitas una cierta cantidad de años para desarrollarlos y después poderlos ensamblar con el arte del karate. Por eso el Goju-Ryu, su columna vertebral, como te lo dije recién, es el Kata Sanchin. Tiene un estudio personal que no va paralelo a los demás katas. No hay en el programa de examen de una escuela de Goju-Ryu, el Kata Sanchin no está incluido. Porque no te puedo tomar un examen de algo que es interno, no sé si me entendés. Es el desarrollo personal tuyo, tanto físico como mental. Tienes que tratar de entender lo que es Qigong y la energía que gira a través de los canales. Eso tiene que ver mucho con la medicina tradicional china, en donde Okinawa tiene una historia de casi 300, 400 años de lo que es fitoterapia, acupuntura, mosobución, que tienen que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿entendés? Es muy difícil que un okinawense vaya al médico con la medicina tradicional que conocemos. Primero va a ir a ver al maestro de fitoterapia. Por eso cuando me decía sensei en Okinawa, me decía, no había médicos. Entonces cuando vos te enfermabas, ¿a quién ibas a ver? Y al sensei. El sensei de karate conocía fitoterapia, acupuntura, acomodaba los huesos, ¿me entendés? O sea, no era solamente sensei de karate. Y eso me impactó mucho en mi viaje allá, ¿sabes? Así que bueno, espero que te haya servido Muchísimas este comentario que gracias. te hago. Muchísimas No, gracias. por favor, Marta. Bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer una pregunta o hacer algún comentario, pues ya estamos próximos al cierre. Vilma, sí, adelante. Sí, yo quisiera preguntarle, primero felicitarlo por la exposición y por toda la historia que nos ha contado. Y después quería preguntarle algo muy simple, que posiblemente sea más personal para usted, es ¿cómo definiría usted a su sensei, a Takemura Sensei? Cuando yo conocí a Sensei Takemura, tenía 17 años. Así que hoy tengo 68. En ese momento el Sensei Takemura lo puedo definir como mi papá. O sea, me mostró su camino, su disciplina, su conducta. Muchas veces me dijo, el karate para mí es el Valium que no me tomo ni el cigarrillo que no me fumo. Es la muleta que necesito para caminar y para transitar. Si usted emplea el conocimiento de karate en la vida diaria, todos los problemas se le van a solucionar de una manera diferente a enfrentarlos de la manera que está acostumbrado. Piense, actúe en frío, no actúe en forma irresponsable. Siempre guardo esos comentarios, ¿no? La última vez que me dijo, pero Sensei, usted me habla de muchas cosas. El alumno, cuando está preparado, comprende, me dijo. Entonces, después de muchos años entendí lo que me quería decir Vilma, ¿sabes? Y bueno, para mí fue una experiencia de vida muy grande. Estoy eternamente agradecido.
tengo grandes amigos en karate, y esto me lo dio la forma de ser, así, tratando de mantener un perfil bajo, la humildad que me transmitió Sensei Takemura. Por eso ya te dije recién cuando empecé lo que fue para mí la FKRA, conocer a Augusto Delfos González, a Oshima, a ese grupo de competencia. O sea, hubo una faceta deportiva que nos enriqueció mucho. En ese momento eran grandes competidores, Miguel Sánchez, Cravero, que los conozco, Aloe, Pimentel, que está ahí. Éramos jóvenes, ¿sabes? Pasaron 50 años. También sé del libro que escribiste, que estuviste 4 o 5 años investigando, eso es fantástico. Para mí es algo para mí tiene mucho valor que hayas hecho eso, un estudio profundo, ¿verdad? Cuando conocí en uno de mis viajes a Kinjo Sensei, a Hiroshi Kinjo Sensei, a tu Sensei, al del Sensei de Tsuchiya. En uno de mis viajes hicimos escala en Japón, en Tokio, y fuimos hasta Odawara. Pasamos por el dojo de Tsuchiya, por la puerta. Tengo recuerdos de Sensei Takemura cuando trabajaba en Kanagawa Ken. Cuando se fue de acá no fue a Okinawa, fue a Japón. Trabajaba junto con el Sensei de Uechiryu, Nakama Chosen. El Sensei Takemura trabajaba en una fábrica de autos y Nakama Chosen vendía bentó. Tenía una fábrica de bentó, que son las comidas para llevar a la fábrica, ¿viste? Todo esto me dio una experiencia fantástica. Te mando un gran abrazo, Vilma. Gracias igualmente. Gracias. No, por favor. Bueno, ya con esto concluimos. Les agradecemos a todos. Adelante, Gerardo. Bueno, sinceramente, Rubén, fue una charla de familia en donde tu recuerdo, por lo menos a mí, calculo que Cacho, con Amílcar, hemos vivido esa época dentro de la FRK. Agradecerle mucho a Sensei Hiroshi Oshima y a Augusto Delfos González, que fueron nuestros formadores de nuestra adolescencia, fueron una influencia muy poderosa, como los recuerdos que mencionaste. Quizás nos has hecho hacer un viaje dentro de las emociones y las sensaciones que tuvimos por aquella época. De eso tengo que estar eternamente agradecido, como tu condición a que todos se acercaran mínimamente a palpitar tus emociones vertidas en este medio. Agradecerte profundamente todo eso, dado que no es fácil conseguirlo después de haber tenido estos inconvenientes que tuvimos al principio y que entre Gabriela y tu hija fueron maravillosos arregladores. Desde ya agradezco infinitamente y agradezco que haya tenido yo la oportunidad de invitarte y que hayas aceptado. Como también a la maestra Vilma y a todos aquellos que estamos tratando de aportar nuestras emociones acá, a Amílcar de su ciencia. Sí. Realmente estoy muy, muy feliz, muy agradecido a que todos, de alguna manera u otra, contribuyan a enaltecer la alegría por practicar karate. Desde ya, Rubén, nuevamente gracias. Lo dejo a Gabriel que anuncia esto y te dejamos hablar a vos después. Bueno, un abrazo, Gerardo. Todo agradecer a Shihan Falcone por las valiosísimas palabras del día de hoy. Tomar unos minutos previo a darle las últimas palabras de cierre y agradecimiento al maestro Falcone. Mencionar muy brevemente las próximas charlas, solo algunas para no aburrirlos. La próxima semana, el sábado próximo, 5/9, tendremos con nosotros desde la Universidad Nacional de La Plata a la doctora María Cecilia Omaha para hablarnos acerca del origen, desarrollo y desintegración del Estado antiguo japonés, reunificación y restauración Meiji y la transición hacia las políticas expansionistas. La siguiente semana, de aquí a 2 semanas, el 12/9,
estará con nosotros desde Los Ángeles, en los Estados Unidos, Hanshi Patrick McCarthy, quien nos hablará acerca del arte de karate. La semana posterior, el 19 del 9, es decir, de aquí a 3 semanas, nos acompañará gentilmente un gran maestro del Brasil, desde Recife, el maestro Ángelo Rafael Peregrino, para regalarnos sus conceptos acerca de las características que sintetizan al karate del Brasil. Y finalmente, solo una más, para no aburrirlos y concluir, solo de ser posible, con el mes de septiembre, las charlas que tenemos preparadas, que son charlas debate, a las cuales están todos gentilmente invitados, y para nosotros es una profunda alegría y un placer enorme contar con cada uno y todos de vosotros. El día 29 del 6 estará con nosotros un popular maestro de México, desde el DF, el maestro Francisco Cárdenas, para enseñarnos acerca de un tema que nos interesa en particular, los secretos alquimistas del karate. Desde ya agradecer nuevamente a Shihan Falcone, disculparnos y agradecer a Cecilia, su maravillosa hija, por habernos ayudado en resolver las problemáticas. Y Sensei Falcone, entonces le doy la palabra para que haga su mención de cierre y cerramos. Bueno, es un honor para mí estar acá en este grupo, conocerte, Gabriel, por aquí. Ojalá el tiempo y esta pandemia pase y nos podamos ver personalmente, a conocerte, a vos, a Pimentel, visitarlo y estar todos juntos, algún día poder compartir una charla amena, una práctica en el dojo con karate. Y bueno, eso es el karate, ¿no? Tiene una faz social muy importante que genera amigos sinceros y de gran corazón. Muchas gracias por este espacio y les mando un gran abrazo a todos. Un aplauso para Shihan Falcone. Muchas gracias. Listo,